Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Esquivel, soy profesora egresada de la Facultad de Ciencias en la máxima casa de estudios. Bienvenido a Convocatoria UNAM. El día de hoy vamos a estar contestando las preguntas de la materia de Biología de la guía de Área 3 para ingreso a la licenciatura UNAM. Pregunta 1. Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Las mitocondrias ocupan el 20% del volumen total de la célula. Estos organelos tienen su propio DNA, tienen una doble membrana y se les denomina también como centrales energéticas de la célula, porque en este organelo se lleva a cabo la mayor producción de energía a través de la respiración celular y de la producción de ATP. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso D, las mitocondrias. Pregunta 2. Tipo de fermentación en el cual las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído, se desprende CO2 y se obtiene etanol como producto final. La fermentación es una vía anaeróbica, pero es una vía metabólica alterna que se va a producir cuando el piruvato producido por la glucólisis no puede seguir su oxidación hacia el ciclo de los ácidos carboxílicos. Entonces, el proceso de fermentación entra en acción. ¿Y cómo lo hace? Pues con la finalidad de regenerar el acarreador de electrones o dinucleótido de nicotinamina y adenina, porque pues este no es funcional en la cadena transportadora de electrones. El proceso de fermentación puede ocurrir en dos vías, en la fermentación láctica y fermentación alcohólica. En este último proceso de fermentación, el dinucleótido de nicotinamina y adenina va a donar sus electrones a un derivado de piruvato para producir etanol. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C, fermentación alcohólica. Pregunta 3. ¿Cuál es la función de los citocromos en la cadena respiratoria? Los citocromos aceptan y liberan alternativamente electrones que van a pasar de otro citocromo a una serie de reacciones químicas que se le denomina cadena transportadora de electrones. Estas reacciones van a funcionar con la liberación de energía. La respuesta correcta sería el inciso D, transportar electrones. Pregunta 4. Saccharomyces cerevisiae es una levadura cuya reproducción asexual se efectúa por medio de... La reproducción asexual es un tipo de reproducción en donde se originan nuevos organismos idénticos al progenitor sin la intervención de gametos. En la reproducción asexual hay diferentes formas de que se lleve a cabo este proceso. Sin embargo, un ejemplo de ello es la gemación, en la que un brote que se encuentra en la superficie del organismo se desprende y resulta en la formación de dos nuevos organismos. Esto puede ocurrir en algunas levaduras y en otros tipos de animales. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso A, gemación. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas muestra un patrón de herencia ligada al sexo? Los trastornos genéticos en los humanos ligados al sexo son mucho más frecuentes en hombres, debido a que ellos solamente tienen una copia del cromosoma X. Entonces, cualquier alelo que hereden los hombres de un gen ligado a X se va a expresar. Un ejemplo de este trastorno va a ser una enfermedad en la coagulación de la sangre denominada hemofilia. En esta, las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad sin presentar síntomas. Entonces, los hijos varones van a tener una mayor probabilidad de contraer este trastorno, mientras que las mujeres o las hijas van a tener menos probabilidad de tenerla. Solo van a ser portadoras a menos que el padre también tenga esta enfermedad. La respuesta correcta es el inciso de hemofilia. Pregunta 6. A cualquier cambio que ocurre en la secuencia del DNA de un organismo se le denomina...
Como lo leímos en la pregunta, las mutaciones van a ser cambios repentinos en las secuencias del DNA. Además, las mutaciones van a presentar una fuente o materia prima para la variación genética entre los organismos y por ende van a propiciar a la evolución porque actúan sobre la selección natural. La respuesta correcta es el inciso B, las mutaciones. Pregunta 7. Postuló que las mitocondrias y los cloroplastos proceden de bacterias que se hospedaron en una célula procarionte, la cual los fagocitó. Esta teoría, que explica cómo se origina una célula con organelos de doble membrana como la mitocondria y el cloroplasto, se le denomina teoría de la endosimbiosis o teoría de la endosimbiosis serial, que fue propuesta por Lynn Margulis. Y el inciso correcto sería A, Lynn Margulis. Pregunta 8. El siguiente organismo pertenece al reino protista. Los protistas es el reino más diverso de los 5 reinos de los seres vivos. Estos son organismos eucariotas con células muy sencillas. Existen 2 grandes grupos que representan a este reino, que son los protozoos y las algas. Los protozoos son eucariotes heterótrofos y presentan solo una célula, mientras que las algas son autótrofas y ellas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Entonces, un ejemplo de un organismo que pertenece a este reino es el inciso B, las algas. Pregunta 9. ¿Qué ecosistema se desarrolla en los trópicos húmedos formando plantas resistentes a la salinidad, además de presentar una alta productividad biótica? Dentro de los incisos tenemos que el único ecosistema que se desarrolla en lagunas costeras son los manglares. Estos tienen una gran importancia ecológica porque funcionan como sistemas naturales en el control de inundaciones, como barrera contra los huracanes y también ayudan a controlar la intrusión salina, protegen en la erosión y funcionan como mejoradores en la calidad del agua al actuar como un filtrador biológico, además de que son muy importantes porque albergan una gran cantidad de flora y fauna. La respuesta correcta está en el inciso C, manglares. Pregunta 10. Principal contaminante que daña la capa de ozono. Los clorofluorocarbonos son elementos que se encuentran presentes en aires acondicionados, en refrigeradores y en aerosoles. Estos son elementos muy dañinos para el medio ambiente, por lo que entonces un grupo de científicos, que eran Mario Molina, un químico mexicano, y Frank Rowland, se interesaron por el impacto que tenían estos elementos sobre la capa de ozono. Entonces ellos empezaron a investigar y encontraron que estos clorofluorocarbonos eran un gas estable, que sin embargo cuando se encontraban en contacto con los rayos UV liberaban átomos de cloro, que son los verdaderos malos en esta historia, porque estos átomos son capaces de destruir una gran cantidad de moléculas de ozono, provocando el adelgazamiento de la capa de ozono. Con base en estos estudios, tanto Mario Molina como Rowland fueron acreedores al Premio Nobel de Química en 1995. Entonces, estos elementos que son capaces de dañar la capa de ozono son los que tenemos representados en el inciso D, los clorofluorocarbonatos. Queridos aspirantes, esto fue la solución de biología para la guía de la UNAM de Área 3. Recuerda que la guía es un material de apoyo que te brinda información necesaria para tu examen, pero si lo que ustedes quieren son resultados, los invitamos a iniciar con su capacitación. Mucha suerte en su examen y hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Si te ha gustado este video, da like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este material de capacitación gratuito con otros aspirantes.